Cuando éramos niños, aprendimos jugando. A hablar, a comunicarnos, a hacer amistades, a hacer equipo. Pero de repente, cuando empezamos a crecer, nos dijeron que el juego era cosa de niños. ¿Es que realmente tenemos que volvernos serios? ¿O nos estamos perdiendo de los beneficios de una de las herramientas más poderosas para que podamos aprender y hacer grandes equipos de líderes? Vamos a platicar al respecto en Qué Buena Pregunta. Hay preguntas que incomodan, otras que despiertan y algunas que simplemente cambian todo. Preguntas que no resuelven todo, pero nos transforman. Porque a veces lo importante no es la respuesta, sino atreverse a preguntar distinto. Aquí las hacemos todas, sin miedo, sin prisa, con curiosidad y con alma. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Qué Buena Pregunta, que andamos medio accidentados. ¿Estás bien, güey? Estoy bien, todo bien. Pero estamos, que es lo bueno. Pues me da mucho gusto darles la bienvenida una vez más a un episodio de su podcast. Y hoy me acompañan, como siempre, mis queridísimos amigos, empezando acá por mi derecha. Gente bonita, por este lado está su buen amigo Manny. Y a mí me encuentran en todos los como Manny05J Manuel García, las redes de mi negocio Flying Freedom y las redes de mi otro negocio 3D. Bueno, es 3D, pero es 3D Labs. O algo así. Ahí se las pongo, aquí las ves. Allá por mi izquierda, mi queridísimo. En el caso, buen amigo David Paz, PazDCP en todas las redes sociales. Muchas gracias por estar ahí al pendiente. Gracias también por escuchar nuestra música Carga Positiva. Ya esperamos ahí sacar un sencillo lo más pronto posible. Y gracias también por estar ahí en pazcompany.com comprando estos bonitos productos para su vida. Y pues su amigo Alan, mucho gusto tenerlos de nuevo con nosotros, chicos. Y ahorita, como les platicaba, pues en la vida muchas veces se nos olvida que jugar nos ha enseñado muchísimas cosas. Y para hablar un poquito al respecto, hoy nos acompaña una persona muy especial, mi querido amigo Juan Carlos Ruiz. Juanito, bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias a ti por darnos la bienvenida. Hoy estamos aquí en AZ Wellness Cowork, donde pues Juan tiene ahí un proyecto justamente de negocios. Ahorita platicamos un poquito al respecto. Pero antes platícanos, Juan. ¿Cuál es tu background, tu trayectoria? ¿A qué te dedicas? Ok, actualmente soy propietario de JCR, tu aliado estratégico en capital humano. Pues tengo una formación algo interesante. Soy ingeniero en tecnologías de la información, tengo una maestría en coaching transformacional y un diplomado, no certificado, el diplomado nada más hecho en Suiza de gamificación aplicada a equipos. Ok. Nice. Y, por ejemplo, ¿dónde te ha tocado aplicar toda esta parte de la gamificación? ¿Qué es lo que vamos a platicar? Mira, realmente el enfoque que estoy dando en esta parte, me encanta mucho lo que es la parte de gamificación, que es ir a jugar por puntos, por equipos, hacer toda esta parte más divertida en empresas. Aquí no le ha pasado cuando vamos a una capacitación y nada más el expositor está bla, bla, bla. Ay, no, eso está... Que es demasiado aburrido. Y es lo que nos diferencia. Podemos gamificar absolutamente todo hasta una reunión. Y ahorita lo vamos a ver. Perfecto, ahorita vamos a ver ahí una serie de dinámicas, a ver qué rollo. Bueno, entrando un poquito en tema, mi Juan, pues vamos a empezar a hablar. El ser humano está diseñado para jugar. ¿Qué tan cierto podemos hablar de esto, chicos? En la naturaleza, el ser humano y hasta algunos otros animalitos están hechos para jugar. ¿Qué opinan al respecto? Diseñado para jugar, somos un juguete de historia. me vi desechado así, solo eres un juguete. Pues mira, cuando tu ex te... Hay de gente desecha, algo estilo. Hay de gente, hay de juegos a juegos también. No te creas, pero yo que veo a mi sobrinita de 3 años ahorita y que, pues si noto la diferencia, ¿no? De que cuando uno llega con ella y le dices... así hay que hacer esto, no ensucies, limpia aquí, recoge esto, como que le entra por un oído y le sale por otro. A que si digo, Dayana, vamos rápido, tenemos que dejar todo esto listo porque va a atacar el ejército y hay que mover todo, y luego ella se mete en su papel del juego y luego ahí empezamos a jugar así y luego pues logramos el mismo objetivo. Es más fácil así como llegar pues sí, a que ella entienda lo que tenía que hacer o explicarle algo de que... Incluso tengo un recuerdo muy gracioso para mí, muy bonito también para mí, pero ya mis sobrinos no lo cuentan bien. Cuando mis otros sobrinos no saben hacer mucho. Sí, es que ahorita mi sobrina Alexa tiene 13 años y mi sobrino Celcito tiene 11. Pero cuando ellos tenían 2 y 5 años más o menos, yo les decía que íbamos a jugar a lavar los trastes. Y tengo fotos donde me ayudaban
e incluso se peleaban por lavar los trastes, porque en su cabeza ellos decían, es un juego, o estoy haciendo algo para ayudar a mi tío, o no sé qué pasaba por sus cabezas. Que obviamente hoy en día ya no pasa eso, ya es así de, no, aviéntatela solo, tío, Ya descubrieron el truco. Rífatela por el equipo, Confiamos en ti, tú ganarás. Eres el bueno. Pero sí, definitivamente cuando jugamos, aprendemos así. Es todo. ¿Tú, Meni, qué opinas al respecto? ¿Qué sabes de eso? Fíjate que yo lo apliqué, o sea, a mí no me era que me lo aplicaran, sino que yo sí lo apliqué en el sentido de que yo era muy de jugar con mis miles de soldaditos, piezas de Lego y hacía todo mi castillo, luego me ponía a dispararle de un lado para otro y demás. Pero obviamente piezas de Lego, pues es como, ay, que me iba a recoger todo eso, ¿no? Al final. Y era como que tienes que recoger todo, y yo, no, qué flojera, o sea, ponerme a recoger absolutamente todo. Y yo en mi mente fue como, bueno, pues lo voy a hacer un juego. O sea, lo voy a hacer como, voy a recoger y es un agujero negro que se está tragando todas las piezas, entonces ya como que agarraba y me ponía a jugar y era más divertido recoger de esa manera. Y como que, sí, cierto, de ahí cosa que tenía que hacer que no me gustaba, pues la agarraba a modo juego. Ok. Es una manera muy interesante verlo. Ahorita que dijo Manny, yo lo apliqué, yo dije, gané en la casa de Paz lavando los trastes. Fue El más limpio. El traste más limpio. No me ganó Alexa Paz, ya lavé se más, hizo, lavé más trastes que todo. Y más rápido. Bueno, parte de un comentario aquí que viene es que, por ejemplo, desde la naturaleza, a lo mejor no es el mismo entendimiento como juego, ¿verdad? Pero viéndolo así desde esa perspectiva, que hay animales como los lobos, los delfines, los monos, que la manera en la que, digamos, aprenden ellos a cómo sobrevivir es pues jugando, ¿no? Como poniendo en práctica lo que les van enseñando los adultos para saber cómo lo van a vivir ellos en la naturaleza, en el momento que se tienen que aventar el tiro, ¿no? Pues, por ejemplo, ahí cuando vemos a los perritos que se agarran a mordidas, pero no peleándose en realidad, sino como que experimentando la técnica, pero sin el riesgo o sin el miedo de los daños o de las consecuencias reales que pueda traer. Así es. Sí, y fíjate, realmente ese tipo de técnica, ya me meto directamente a lo que es el liderazgo transaccional, que es lo que nosotros utilizamos mucho y es la base de toda esta parte de la gamificación. Ok. No sé si has escuchado ese término. No, ¿No? nunca lo ¿viene de gaming o qué? Más o menos. El liderazgo transaccional se divide en tres, que es el niño, el adulto y padre o madre. Cuando tú regañas a niños en cualquier situación, ya sean tus hijos, sobrinos o lo que sea, ese es el padre o madre que está dentro de ti, está regañando esta parte de que tiene que ser esto, o como jefe. Ese es el padre o madre que está realmente funcionando. Nosotros con ese no trabajamos. Que queda la menor duda de que con él no trabajamos. Entonces, tienes acá resistencia, ¿no? Sí, claro, en definitiva. Y de hecho, nunca lo hacemos que salga porque, a fin de cuentas, cuando nosotros empezamos a trabajar, yo siempre pido que los niños salgan a jugar. Tu niño interior venga a hacer algo que casi nunca haces, a jugar y a divertirte, para que esto pueda ser, como lo acabas de decir, sea un juego y sea más lúdico y más divertido. Entonces nos vamos a aprender directamente a los niños. Entonces ya cambia el nombre, ya no es Manny, es Manuelito. ¿Me explico? Y entonces empiezo con cada uno. ¿Y cómo te decían de niño? Me decían así. Entonces hoy viene a jugar ella. Me decía la negra, hoy viene la negra a jugar con nosotros, viene a aprender. No, te imaginas cada sobrenombre que me ha tocado en varias empresas. Entonces, cuando hacemos esta parte de la dinámica, que bajar esta distinción como tal, en el tema que sea, lo bajamos, lo jugamos, lo hacemos corporal, porque no sé si sepas, para que cuando las emociones son muy fuertes, se anclan al cuerpo, completamente. Siempre uso una, por ejemplo, en este caso nosotros que somos contemporáneos, ¿te acuerdas que estabas haciendo el 11 de septiembre del 2001? Sí. Cuando fue lo de las Torres Gemelas. Exactamente, ¿qué estabas haciendo? Llegando de la escuela. Ajá, ¿en qué año estabas? ¿No te acuerdas? Yo sí me acuerdo. En sexto de primaria, creo, en primero de secundaria, no me acuerdo. ¿Tú qué estabas? Yo andaba en quinto de primaria y andaba en el salón de clases cuando escuché la noticia y creo que hasta le pusieron una telecilla ahí que llevaron. Sí, de hecho yo estaba en sexto de primaria y también estaba en la escuela y fue que literalmente escuché la noticia y que no sabíamos unas gemelas y no sé qué. Yo dije, ¿quién sabe? Pero algo pasó. ¿Sí? ¿Algo pasó? Y si te pregunto qué hiciste el lunes a las 4 de la tarde. Recordando. Exacto. Loading. Y sí, ¿Qué estamos hoy? para empezar, ¿no? Exactamente. Cuando hablamos de una emoción fuerte, se ancla al cuerpo por lo mismo.
Entonces, cuando se ancla esta emoción y es demasiado fuerte, o la recuerdas muy, o que es muy fuerte como esa noticia, o es muy agradable, se va hacia el cuerpo, y entonces el cuerpo recuerda. Una forma más sencilla de recordar es cuando la emoción, ¿dónde se siente? Y por eso también la parte cuando estás aprendiendo. Cuando estás aprendiendo, vamos a esta parte de jugar, crecer y empezar a poder hacer esos sentimientos afloren. Hasta nosotros, cuando hacemos este tipo de entrenamientos, le ponemos aromas, que haya temperaturas, que realmente todo el contexto te lleve a algo. Cada vez que tú recuerdes ese aroma, vas a recordar que estuviste con nosotros aprendiendo esto. Y lo vas a llevar a la práctica. ¿Para qué? Para que se ancle al cuerpo. El cuerpo tiene que estar... Somos muy sensoriales como humanos, al igual como los animales. Por eso los animales son fáciles de regresar a su casa. Y el humano también tiene esa parte muy primitiva, pero la tiene. Entonces, al momento de aplicarla a nuestro conocimiento, y empezamos a generar ese tipo de reacciones. Y ya podemos anclar esta parte de la emoción, esta parte... sí, yo vi redes sociales, hablando del taller que tuvimos la semana pasada. Olía que hubo el entrenador que me dio redes sociales, me tiró mucho el difusor, déjame chismearles. Me tiró 2 veces la patada al difusor. Luego platicamos de quién es esa persona. Qué inconsciente. Qué inconsciente, ¿verdad? Entonces, cada vez que dices tú, bueno, huele a lavanda, está fresco, huele a café porque se mezcló, había galletas de coco, entonces, ¿sabes qué? En redes sociales me enseñé esto y esto. Porque, y te lo digo mi vivencia propia, fue lo que tuve que recordar para poder recordar lo que aprendí ese día. Y con esto llevamos a cualquier tipo de persona a que recuerde y aprende y se ancle este tipo de conocimientos. Que hacer una forma más dinámica y lúdica, y es lo que hacemos con la parte del adulto. Entonces ya jugaste, ya aprendiste, entonces ¿qué viste? Pero cuando realmente estamos jugando en esa parte, se pelean como niños. No es de que tú, no, son los niños que están jugando, porque se sacan la lengua y se avientan y hacen cosas, pero realmente es eso, los niños jugando y aprendiendo y enojándose. Y también ahí aprenden a que sus emociones salgan. Porque si recuerdas, ¿cuántos los niños duran enojados? Un ratito. Porque viven la emoción. Entonces, si vamos al adulto, ¿cuánto dura enojado? Puede durar años. Exacto. Depende. Sí, y de hecho hasta enfermedades te generas por estar enojado y un mar de cosas. Ahí venimos con los chistes de si es hombre o es mujer. ¿Cómo? Si es hombre se agarran a guamazos y luego ya son los mejores compas. Fíjate, porque hasta eso tenemos esta parte diferenciadora entre hombres y mujeres, la parte visceral, la parte más racional. A fin de cuentas, cuando hablamos de este tipo de juegos o dinámicas, también preguntamos qué tipo de personas van. Si van más mujeres, van más hombres, entonces para también decidir qué tipo de aroma vamos a meter y qué no, y cuáles dinámicas va a ser más rudas o no tan rudas, o más bonitas, o todo puede ser muy variable. Está muy completo este asunto, de la neta. No, y fíjate que me hace mucho clic antes de que pase al otro punto. Porque yo sí conecto mucho con eso. O sea, por ejemplo, yo en la universidad sí tuve una época en la que traía semestres factoriales, o sea, que traía arrastrando de cada uno de los anteriores. Y los pasé precisamente aplicando esta técnica. O sea, mi modo de estudiar era con la canción de este Pitbull, la de que no pare la fiesta. Entonces yo me ponía a escucharla y me ponía a estudiar, y era escucharla en loop. Y a la hora del examen, pues yo la estaba escuchando mentalmente y era como que, aquí tengo todas las respuestas. O sea, ahí pasé todos mis exámenes, me pude... Eso se llama anclaje. Ajá. Es el anclaje, la forma de aprender más sencilla. O por ejemplo, los que aprenden con colores. Que a mí me pasa mucho eso, para poder diseñar un taller, porque está esa parte de nosotros, o sea, no ofrecemos talleres genéricos a todo el mundo iguales, sino cada empresa hacemos su respectivo estudio para ver qué es lo que se necesita para este tipo de talleres. Sí, que es la parte donde me habías platicado del diagnóstico, ¿no? Que hacen por empresas. Entonces ya ahí como que ves qué es lo que necesitan aprender, cómo se los podemos traducir y ya cómo se lo podemos aplicar en dinámicas. Sí, porque fíjate, también tiene mucho que ver el nivel socioeconómico o cultural que está viviendo esa empresa. Que la mayoría parte de este tipo generacional, a fin de cuentas, qué creencias van a traer, qué es lo que tenemos que derribar, o se están peleando nada más por el juego de egos, o realmente son heridas que traen cada uno y que empiezan a picarse. O sea, realmente decían en la maestría de coaching ontológico, tal cual, esta parte de la forma en que ves las situaciones. A fin de cuentas, las circunstancias son neutras. Quien le pone la emocionalidad eres tú. Por eso cuando estamos viendo a alguien que está hablando o alguna situación, tú ves una cosa, tú ves otra y tú ves completamente otra, y cualquier cosa te hace clic completamente diferente.
Y por eso en el juego te pones a poner algo directamente para que veas tú lo mismo que los demás, pero a ti te llegue algo, te quede algo, y es cuando el adulto llega, ¿tú qué viste? Ah, es que pasa esto. Y ya cuando lo racionalizas y lo meditas, oye, sí es cierto, porque me pasa esto y eso. Claro, porque a fin de cuentas, así es como lo manejas tú en tu trabajo. O cuando hacen trampas. Nosotros tenemos un dicho, lo que haces en pequeño lo haces en lo grande. Entonces, si haces trampa en un pequeño minijuego, ¿qué estás haciendo acá de trampas en tu trabajo de la vida real? ¿Por qué la empresa no está jalando? ¿Qué trampa estás haciendo? ¿Por qué no está funcionando? Porque hay una trampa que está funcionando exactamente ahí. Y es cuando los cachamos y como que sí, risa, pero ¿qué trampa estás haciendo en tu trabajo al día a día? ¿Por qué no estás apoyando por esto, y cuál es tu resultado? Y es cuando ya cambia completamente la diversión, como que, a ver, ¿qué está pasando? Entonces, ¿por qué tu trabajo no está funcionando? ¿O por qué tus resultados son los que tienes y no tienes el resultado que tú quieres? A fin de cuentas, te fijaste, estábamos como niños y brincamos al adulto completamente. O sea, el adulto ya entiende este jaloncito de orejas de que, oye, entonces vamos a investigar y a rascarle qué está pasando. Sí, digamos, si te estás saltando pasos aquí, ¿qué estás haciendo eso en tu trabajo ya como adulto, no? ¿Qué no estás cumpliendo en tus procesos? ¿Qué es lo que no estás midiendo? ¿Qué no estás siendo responsable de que se haga? Tu vida personal, simplemente. Sí. Te digo, bueno, a lo mejor un ejemplo se me ocurre. Ahorita que decías de que lo que no haces en chiquito, que lo haces en grande, ¿no? También. Por ejemplo, te saltaste un día de ir a hacer ejercicio. Y en el trabajo, ¿qué estás haciendo porque te dio flojera? Exacto. ¿Qué resultados no estás obteniendo haciendo? O los reportes, o dejaste de vender, o no contestaste a un cliente, o de a fin de cuentas todo se resuelve, todo se define en resultados. Señor Francis. Oye, y pues aquí, develando el mito que todos creen que la gamificación, o hablando ya de esto de la parte del juego como aprendizaje, que creen que son poner globitos nada más y tarjetitas y así, ¿no? Fíjate, sí pasa mucho y me ha tocado más de una empresa que la verdad que no hemos combinado esta situación, porque exactamente eso creen. O sea, seamos realistas, las empresas se manejan por personas y depende mucho de la persona de recursos humanos. Por eso en ocasiones le dicen recursos inhumanos, porque a fin de cuentas son demasiado crueles en la situación. Entonces, cuando llegamos a esta parte, creen que exactamente son globitos, los venía a jugar, a brincar y se acabó. Y la realidad es que no. Todo podemos gamificar, absolutamente todo. Como lo decías ahorita, los trastes. Es gamificación. A ver quién va a ganar primero que lava más platos. Y todos corremos a lavar platos, ¿no? A fin de cuentas, la gamificación es sí meterle algo divertido, algo juego, algo dinámico. Sin embargo, no perder el objetivo. Porque eso pasa cuando metemos esta parte de juego, de diversión, nada más por meterla. Esos son los globitos, esos son los confetis, eso es completamente. Pero, por ejemplo, si es un juego con sentido, ¿cuál es el objetivo de este juego? ¿Qué vamos a ganar de ahí? ¿Qué vas a generar? ¿Qué vas a aprender? ¿Qué vas a ver tú en tu parte emocional, en las habilidades duras? Porque fíjate, nosotros también damos cursos de Excel, damos contabilidad, finanzas y todo lo gamificamos. Imagínate las finanzas jugando. Al final del día tienes que aprender finanzas. Quieras o no, porque a fin de cuentas todos las requerimos. Pero ¿cuántas veces has dicho, ay, finanzas? O por ejemplo, yo cuando estaba en la uni, el conta, ¿no? Que era fastidioso. Cuando empecé a ponerlo a jugar, dije, son divertidas. Me fui hasta un concurso de conta, porque ya era divertido hacer conta. Sí me pasó con álgebra lineal o superior, no me acuerdo cuál de las dos, y cuál otra que era así de números, probabilidades y estadística, y saqué 10 y 9 en la otra, o sea. Sí, porque el objetivo siguió. A final de cuentas es tener buena calificación. ¿Cómo? ¿Vamos a jugar? ¿Qué vamos a hacer? Juguemos. Fíjate, yo platicando una experiencia en el TEC, cuando era la materia más difícil de nuestra carrera de materiales, ¿no? Estábamos todos ya en exámenes extraordinarios, o que ya casi a punto de ir a repetición, pero pues estábamos en nuestros intentos para recuperar la materia, ¿no? Y nos juntamos el día anterior al examen para estudiar. Y hazte cuenta que mientras estudiábamos, pues empezamos de que, ok, pues vamos a ver la unidad 1, ¿no? Porque todos traíamos como que 3, 4 unidades ahí, pues nos estábamos apoyando, un equipo como así. Estudiamos la primera unidad y luego, pues ya me dio hambre, oye, pues mi mamá ya hizo la comida, vamos a comer. Pues bueno, vamos a comer. Va, ¿qué vamos a darle a la unidad 2, Simón, la unidad 2. La siguiente, ¿no? Oigan, pues vamos por una caguamita. Para relajarnos. Sí, ya estamos muy presionados. Fuimos por la cheve, volvimos. Bueno, vamos a darle ya, güey. Ya nos entretuvimos mucho. Unidad 3, unidad 4. ¿No? ¿Quieren jugar Xbox? Y luego, vamos un ratito nomás, jugando Xbox.
Y luego ya se dieron como las 11, 12 de la noche. Pues otra caguamita, ¿no? Y compré, ahí quedó. Pues bueno, ahí va la otra caguamita, ¿no? Y un último round de Xbox, pero dijimos, primero vamos a aventarnos la última unidad y ya jugamos un rato. Un día antes del examen. Ya terminamos todo este rollo, pues nos quedamos jugando Xbox un rato y ahí nos quedamos a dormir, ya para la mañana irnos todos juntos al TEC. Pues llegamos al examen, te lo juro, güey, me saqué prácticamente 10 en todos menos en una unidad. Y yo digo, es de las mejores estudiadas en mi vida que he tenido y yo creo que son los temas que se me quedaron así más grabados en la vida. Sí, y fíjate, que entra mucho también esta parte de querer evitar. En ocasiones cuando estamos en entrenamientos, en empresas, hay personas que según su personalidad, vaya la redundancia, tenemos que estar cambiando. Como te digo, la parte ontológica del lenguaje es donde empezamos a ver las personas. Porque a fin de cuentas, como aprende Meni, no vas a aprender tú. Marca de diferencia. Porque a mí tengo que ser muy metódico, contigo no. Con él es 1, 2, 3, 4. Contigo es, ándale, vamos a darle. ¿Sí? Para fin de cuentas, esta parte, tenemos que estar viendo a las personas como capacitadores. Hay que ver qué tipo de personas, cómo te voy a explicar a ti. A final de cuentas, contigo vas a tener un chascarrillo. O sea, de que, mira, ¿qué te pasa? Sí, hacemos esto así, pero es así, así. No manches. Me acuerdo una ocasión, y son historias que te encantan. Pasó esto y esto y esto. A final del día, lo que te da la gamificación es ver a las personas como son. Porque realmente empiezas a ver a los niños, y un niño es auténtico. Entonces el niño empieza a jugar y sale su herramienta de su personalidad. Entonces ya sé cómo voy a hablarle a él, cómo te voy a hablar a ti, cómo le voy a dar correctamente a él. Entonces, por eso se vuelve una metodología tan fuerte, porque al final de cuentas aprendes, te llevas, y más en temas emocionales. Al final de cuentas, ahorita vamos a ver un poquito de eso, vamos a esta parte socioemocional, y es donde empezamos a ver las heridas. Pues con qué herida traes tú y por qué, y la forma en que hay que trabajarla, hay que moverla. Lamentablemente las empresas no te dan tanto tiempo para poder trabajar este tipo de temas. Y les interesa más la parte dura, no la parte de conocimiento. Quiero los resultados sí, rápido. Claro, pero se les olvida que comúnmente las empresas son por personas y las personas requieren ese tipo de espacio. Entonces lo que hacemos nada más es una medio acomodada y ahí nos vemos, porque a fin de cuentas ya no nos dan más tiempo. En 6, 8 horas no podemos hacer más. Es raro las empresas que sí nos dan esta parte de oportunidad de seguir trabajando en la parte de la formación emocional de sus empleados, más que nada. Fíjate que Men y yo tenemos años de experiencia en algo parecido. Hubo una temporada en nuestras vidas que anduvimos dando servicio en grupos de jóvenes de desarrollo personal o espiritualidad, este tipo de temas, y llegaban jóvenes de todo tipo. O sea, bien podía llegarnos los adolescentes cholillos que no tenían, que no veían a sus papás o que se la pasaban en las pandillas, este tipo de cosas. Nos pueden llegar los más fresas del mundo que en aquel entonces era puro aeropostal y todo este tipo de ropa fresa, o podían llegar los más rockeros, los más otakus y todo, y al final todos tenían que convivir en un mismo núcleo. Entonces, pues se volvía complicado al inicio, ¿no? De que cómo voy a meter a toda la gente tan diferente y que entre tribus hasta se odiaban, ¿no? Allá afuera en las calles. Y pues hacíamos este tipo de juegos, era como les llegábamos. Me acuerdo mucho que una vez, para que aprendieran a compartir entre ellos y a verse como un equipo, en toda la pared les pegamos dulces, sodas, papitas, así un montón de chucherías, ¿no? Así en toda la pared, había así por todos lados. Era un salón muy grande el que nos prestaban. Y luego juntamos a todos, no me acuerdo, eran como unos 40, 50 personas, así los hicimos bolita y les pusimos una cuerda alrededor y luego amarramos la cuerda. Y lo bueno, las reglas de este juego es que no se pueden salir de la cuerda, tienen que estar todos dentro de la cuerda. Si sale uno y pierden todos, se acaba la dinámica. Bueno, ¿y en qué consiste la dinámica? No, pues cuando digamos listos fuera, pueden ir a tomar lo que quieran. Pero ¿cómo no? Pues iban a mover la cuerda y pues se va a mover toda la bolita y lo que agarren es suyo. Tienen tanto tiempo. Y luego, no, pues, suena muy divertido, suena muy chido. Y luego, no, pues listos, fuera. Y no, pues ya se imaginan, no, toda la bolita así, y luego se jalaban, y luego unos así, sufriendo, y los otros peleándose así, y luego iba a agarrar a alguien algo y le pegaban para agarrarlo ellos, y luego, yo quiero los chocorrales, y quién sabe qué tanto, ¿no? Y ya, pues acabó el tiempo fuera. Y luego, no, pues vénganse todos acá, vamos a sentarnos, vamos a platicar. Y luego, no, pues, a ver,
a ver sus heridas de batalla, ¿cómo están? Y luego pues unos con las marcas de la marcas cuerda, las cicatrices, Quemados. otros todos quemados, otros todos peleados, así que no, que mendigo cholito, no, que mendigo buchón y mendigo fresa y quién sabe qué esto y lo otro. Y luego no, ya las preguntas de, a ver, ¿quién agarró las papitas? No, pues que yo. ¿Quién agarró la soda? Esto. Y no, estaban así bien felices, ¿no? Celebrando así de que yo agarré esto, yo agarré aquello, como sus trofeos de victoria, ¿no? Y luego, oh, bueno, y tú el que querías las papitas, el que agarraste las papitas, ¿eso era lo que en verdad querías desde el inicio? No, yo quería los pingüinos, yo quería la soda, tengo un chorro de sed, yo quería esto. Y luego, ah, ok. ¿Y tú agarraste lo que querías? No, que esto y lo otro, y bla, bla, y así. Y lo bueno, y no hubiera sido más fácil que al inicio hubieran dicho, oigan, yo quiero esto, ¿tú qué quieres? Yo quiero aquello, y ya que cada quien se fuera bien tranquilo dentro de la cuerda y se ayudaran a agarrar lo que querían todos, y no se hubieran golpeado nada, y luego todos se quedaron así con cara de, con la que diríamos nosotros de what the fuck, ¿no? De, ¡ala, sí cierto! Y luego ya, pues, nos habían encargado que les habláramos de compartir, ¿no? Y que no hubiera envidias y esas cosas. Hasta ese momento les pudimos explicar así como que ya jugando, ya viviéndolo, y era así de que ahora ya lo entiendo. Porque si yo hubiéramos llegado, Men y yo, a decirles de no, hay que compartir y no hay que ser envidiosos, esto y lo otro, y ya. No, ¿verdad? Después del juego ahora sí les dijimos, y créeme que ahora sí eran bien unidos y se salían todos juntos. ¿Y quién quiere bolis? Vamos a comprar el mayoreo porque sale más barato y para el que alcance para todos. Y eran cosas muy bonitas que nosotros veíamos en ese tipo de grupos, que pues había juegos que los hacían como darse cuenta de la realidad de la sociedad y profundizar y ver más allá. Y a final de cuentas pues se volvían como familia. Exacto, y fíjate, en las empresas hacemos exactamente eso. Porque te platicaba una historia bien divertida para mí, porque en su momento no fue tan divertida. Fuimos a un hotel a dar capacitación, pero para los gerentes. Era una habilidades gerenciales. Pero en este hotel estábamos en una maravillosa sala con puertas de cristal. Y están a punto de agarrarse de golpes un grupo de camaristas con otro. A fin de cuentas, muy tarde o algo así. Y empiezan a pelearse. Que no se golpear, o sea, te cuenta que estábamos en medio y se armó porque era un hotel muy grande. Y ya salíamos a hacer esa parte, ¿no? Y le digo, ¿puedo participar? Las layers ya las metimos, empezamos a platicar. A fin de cuentas, pues empezamos a querer revisar. Y el detonante, digámoslo así, pues como que, ¿qué pasó? No, pues es que esta vieja venía vieja y que no sé qué. No, es que que me dice, que chisme, que no sé qué. Ok, entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es el principal motivo que no? Es que cuando ella entró, agarró esas bolsas al súper, esas que son así como que de reutilizables. Ajá. Okay. Y es cuenta que se la puso y no se fijó y le pegó a la otra en la espalda. Ese fue el detonante. Pero fíjate hasta dónde llegó, donde nos habló. Llegamos, hicimos un team building con ellos, toda la organización completa, y a fin de cuentas vamos a esta parte. Y funciona, realmente, porque metemos esta parte, no solo es de jugar como esos globos y las serpentinas y confetis, pero llevamos a esta parte y logramos exactamente eso. Son tan diferentes cada persona que tienen mucho que aportar a la organización. Y en ocasiones no nos notamos, o las empresas como líderes o como jefes, que no me gusta decirlo, pero a fin de cuentas en ocasiones llega a ser eso, no se dan cuenta con quiénes están y con quién están trabajando. Entonces, ¿qué puedo aportar? Entonces, si salimos de un equipo, ¿qué aportas tú? ¿Qué aportas tú? ¿Qué aportas tú? Para poder hacer algo que pueda funcionar. Y es lo que pasa comúnmente en organizaciones. Como que están enfocados a los resultados sin ver hacia dónde. Porque sabiendo, si nos ponemos de acuerdo, podemos tener un objetivo que todos queremos. Tú puedes tener las papitas, tú puedes tener la soda y tú los pingüinos. Y así podemos llegar al objetivo que todos tengamos algo. Ahora imagínate si llevamos eso a la parte empresarial. ¿Qué tipo de empresa sería si todos nos ponemos de acuerdo en cómo vender? Entonces no, mejor ventas, vendemos todos. Mi trabajo, pues sí, pero ahorita requerimos vender, vamos. Pues ahora requerimos hacer algo de marketing. Pues ¿cómo vamos a hacer? Entonces, estamos videos, ahora vayamos en el taller de la semana pasada, los que bailan. ¿Los influencers? Sí, el restaurante de mariscos. Ok, sí. O sea, a fin de cuentas, fíjate hasta dónde cambió por ver el centro, ver lo que tenía. Que finalmente empezó como cotorreo, como que, qué padre, se ven bien cotorros bailando, su uniforme, todo su sin problema. ¿Y ahora qué es? Un espectáculo. Y a fin de cuentas el marisco quedó, sí lo vendo, pero es como que el segundo término y ya no es el principal. Y vienen a ver a ellos, porque vieron exactamente esa parte, hasta dónde puede cambiar el negocio.
Exactamente. Digo, y fíjate, por ejemplo, toda esta parte que nos están mencionando, tanto, por ejemplo, Juan ahorita ya aplicándolo, como Paz, de los beneficios que como organización podemos hablar de la gamificación, está el objetivo, que ya lo mencionaste, que justamente todos saben que ya tienen una meta que cumplir, o la gamificación tiene un objetivo también al cual llegar. Está el progreso, donde ellos ven y sienten que están pues teniendo un avance que como humanos pues es parte de lo que nos motiva. Tenemos la parte de una foto de Meni aquí, de acá. ¿Qué? Así. No, de ahorita es Chon. que Meni se recargó en la pared. Ahí Se recargó en la pared y tiene un estilo especial en su camisa, entonces fue gracioso. Yo pensaba que si era su camisa. Estaba entre mis notas, perdón. Fue muy gracioso, perdón. Bueno, proseguía. Y les decía, chicos. Con eso tenemos aquí en AZ Wellness Cowork, tenemos un mural que esta vez quedó padrísimo. De hecho, los enseñaste, ¿verdad? Estaba padrísimo. Así que padrísimo, realmente. Más personalizado. Exactamente. Ya tiene la huella principal de Menem. Y para que vengan a conocerlo de este mes, no recuerdo qué es exactamente. Sí, el árbol de la vida, creo. Lo acaban de diseñar los chicos para que vengan y lo vean. Y tomen un delicioso café frío, como que tomamos hace rato. Está muy bueno el café, así lo recomendamos. Vengan, la neta. Así es, chicos. Después de nuestro paréntesis y comercial, el siguiente punto importante es la participación, justo como dice Juanito, que pues cada persona sabe que tiene algo que aportar y sabe que es importante dentro de la organización del equipo. Pasamos de ahí a la parte de la retroalimentación inmediata, de que ya una vez que lo vivieron, ya pueden entender cuál es el mensaje dentro de lo que posiblemente esté siendo una oportunidad de mejora o una oportunidad de que se hagan las cosas mejor, y a ellos entender, caray, pues esto estamos haciendo mal, ¿qué tenemos que hacer ahora corregir para poder aprender y mejorar? Y de ahí pasar a la celebración, donde ya estás como de que, ok, ya logramos hacer algo, ya entendimos cómo está todo este pedo, ¿no? Sí, y sabes, hay una parte importante que debemos tener en cuenta todos. Me ha pasado más de una ocasión que hay personas con diferentes, por otra vez, personalidades, que fíjate, tenía un joven en una empresa de Juárez. Es buenísimo, la verdad era un chavo brillante, platicaba con él y te platicaba de todo y números y padrísimo. Cuando esta parte de gamificación empezamos a trabajarla y que a fin de cuentas pues te llevamos, como aplicamos todas las formas de aprendizaje, pues llevamos videos, llevamos test, llevamos para que a fin de cuentas tú aprendan todos. Él participaba mucho, sí, pasa esto, pasa aquello, pero cuando llevamos como que bueno, ya teoría te di, entonces ahora vamos a aplicarla al juego. Cuando lo llevaba ahí, él no quería participar. O sea, él era muy activo en todo lo que quisieras, en todo lo que yo preguntaba, él contestaba, pero llegamos a un momento del juego, y ya cuando los traía, él iba muy decidido y se paraba. Entonces, cuando vemos este tipo de situaciones, nos vemos a cosas más clínicas, más interesantes, que realmente no somos expertos, entonces respetamos mucho esa parte. A final de cuentas, está bien, participas, si no quieres jugar ese momento, perfecto. Cuando estés listo, jugamos. Duramos 8 horas con ellos, las primeras 4 no fue nada, como fue algo incómodo para sus compañeros. Pero al final del día, pues la unión se estaba generando en el juego y él estaba fuera de. Ya cuando hablan con él, ¿cómo te sientes? Porque él no pasa, o sea, no está pasando. Y luego, no, pues me siento así, háblalo con él. Y fueron varios, y gente importante, hasta los líderes platicaron con él. Las siguientes 4 horas, esa persona se fue. Porque el que estaba era otro. Ya se unía, ya jugaba, ya brincaba, ya hacía las ridiculeces junto con todos. A fin de cuentas, se integró a este equipo. Pero realmente es eso, porque respetamos mucho esta parte de, bueno, está bien, pero no te puedes ir, porque aquí se está por trabajo. Entonces, por puesto de trabajo, te quedas aquí. ¿Estamos? Entonces, a final de cuentas, te fijas, hubo un cambio de chip completamente de él. De hecho, hasta a fin de cuentas, ahorita ya es gerente. Cuando lo conocí era supervisor. Ahorita ya es un gerente porque se comunica, ya habla, ya dice, ya cosas por el estilo. Y no fue tanta realmente la intervención de nosotros fue muy mínima. Pero a fin de cuentas fue como que y se movió. ¿Sabes cómo? Entonces, a final de cuentas, tiene mucho que ver la parte de respetar las personalidades, esta parte de los deseos, esta parte también de sentir, oye, ¿te necesitamos? Ya cuando platiqué con él, cuando terminamos el entrenamiento, me dice, es que yo me sentía muy relegado. Yo, claro, lo entiendo. Y es parte de, pero te fijaste que tu equipo te necesita. Y sí, pues sí, porque sí me dijeron que,
Digo, exacto. Entonces todos somos importantes para un equipo. Por mínimo que hagamos. Qué bonito. Qué bonito. ¿Y están listos para jugar? Muy bien, estamos listos para una dinámica. Voy a nada más a poner una frasecita que tenemos aquí que dice, según la ciencia, que diversos estudios sobre motivación humana, incluyendo trabajos de Edward Deci y Richard Ryan, que son psicólogos estadounidenses, sobre la teoría de la autodeterminación, que sugieren que las personas se sienten más comprometidas cuando experimentan tres cosas principales: la autonomía, la competencia y la conexión. Y pues curiosamente los buenos juegos generan justamente las tres experiencias. Así es. Y por eso pues aprenden mejor. Y estamos listos para la pasamos dinámica. A la práctica. A la otra parte del estudio. Vamos a aprender. Así para marearnos, que nos están viendo. Vamos a aprender algo jugando, ¿verdad? Que nos están viendo ahorita. Hay que acercar un Yo micrófono. voy a poner a los conductores de que buena pregunta a trabajar en equipo y va a ser una forma muy, muy interesante. ¿Listos, chicos? ¿Vamos a hacer un micro o qué? No. ¿Sí se escucha, no? ¿Quién va a jugar Yo solo? creo que aquí usamos esto. ¿Quién va a jugar solo? ¿Se juega solo? No, uno va a jugar solo. ¿Y qué fue el equipo? ¿Tú solo? Ok, vas con él. Fíjate bien, allá al final hay tres vasos. Tú vas a venir, vas a agarrar el vaso, lo vas a poner en la boca y vas a venir a vaciarlo. Cuando llegues aquí lo puedes agarrar y vaciarlo, ¿saben? Este va a ser tu recipiente. ¿Yo puedo hacer con...? Sí, con la mano sin problema, pero hay que regresarnos por más. ¿Ok? Aquí la situación va a ser, uno de ustedes va a ir por el vaso y otro se va a quedar aquí a vaciarlo. ¿Sí? Entonces, el que uno de ustedes no va a agarrar el vaso para nada, lo abre en la boca y le va a poner y lo agarra y lo vacía. ¿Sí? Para recordar los juegos del Mario Mario. Más o menos ahí. La tuya va a ser esta y ya está empezada. ¿Te fijas? Tú ya tienes ventaja. Entonces, si quieren, cámbiense de lugar. Y vas a una tienda, entonces Sí. estás solo. Ajá. Sí, ahí en cuatro. Listo. ¿Listos? Vamos a dar así súper rápido. Bueno, yo te camo. ¿Listo? ¿Tú quieres? Agarro con la boca o así o aquí con la Tú mano. agarras, lo agarras, tomas en la boca, vienes, se lo quitas y lo echas. Ok. ¿Sí? Y ellos no para reconfirmar. No, él agarra uno, él no lo agarra, lo pone en la boca y nada más viene, Alan lo toma, lo deja y se lo pones en la boca y sale el trono por más. ¿Sí? ¿Listos? Va. Y vámonos. ¿Tú tienes allá otro? ¿Tienes allá otro? Bueno, todavía no tirando al... ¿Tiene agua? ¡Listo! ¡Listo! Perfecto. ¿Qué sentiste? Yo soy muy competitivo en estos Sí, lo videos, sé. entonces... Se ve. Entonces mi objetivo era tener que ganarle. Ajá. ¿Qué sentiste? Defíneme la emoción. Adrenalina. Ándale, eso, pero adrenalina. Sí, yo quiero competir, tengo que hacerlo. Perfecto. ¿Qué sentiste al estar solo? Yo me divertí y sentí que tenía como que un poquito de ventaja, que no tengo que esperar al otro. Autosuficiencia. ¿Qué sentiste aparte de presión? Me estaba invadiendo el espacio personal de Mary. Claro. ¿Ves la diferencia? Voy solo, pero a fin de cuentas me acuerdo con la tienda. Al final del día, cuando trabajamos en equipo, exactamente es eso. Tener, ay, ¿qué voy a hacer? Déjame quito porque voy a estorbar. O realmente, pues nomás estoy haciendo esto. O sea, entonces, ¿qué voy a hacer? Pero si realmente, si no hubieras estado, si hubieras dejado sin agua, en este caso, paz. Sí. Imagínate la parte que hubiera batallado, a fin de cuentas, hubieran ganado. ¿Le fijaste? Ganó. ¿Por qué? Por la ventaja al final del día. ¿Sí? A fin de cuentas, te fijaste, estamos jugando, estamos en la reflexión. ¿Sí? Y esto es algo nada más diferente. Y fíjate, ¿cuál quieres? ¿Tú? ¿Cuál quieres? Tenemos esas tres cositas. ¿Sí? Esto se hace un momento en un espacio grande, con tu cuerpo, pero
que luego hacer compost y sea mucho más rápido. ¿Sí? Ese se llama la línea del compartir. ¿Sí? Esto va a partes más emocionales. ¿Ok? A final de cuentas, eliges tú una de estas tres y vas pegando tus post-its. Ojo, no vas uno sobre otro, sino lo vas pegando un ladito, lo ponemos así. Un ladito, arriba, abajo, como tú quieras. ¿Sí? Y vas a ponerlo cada vez que te digo una frase, si es lo que si te ha pasado a ti o no. Si te ha pasado, la pones, y si no, no vas a poner nada. ¿Sí? Va. ¿Listos? Ok. ¿Es en el que quieras o es en el mismo? Si de se agarra el mismo y dos cabezas, sin problema. ¿Sí? Ok, uno de cada uno. Ok. ¿Dudas? ¿No? Ok. ¿A quién de ustedes tiene un ser trascendido? Ser trascendido. ¿Quién de ustedes ha fumado? ¿Quién de ustedes ha fumado lo que no es tabaco? Ventilándolo. No, puede ser muchas cosas, no solo otras. Estaba chiquito y jugábamos con el. Claro, o sea, con maderitas. Post-its. Claro. Siempre llegó a tocar con el paso. Sí, claro. O sea, ¿quién de ustedes? Que yo sepa, no. La pregunta. ¿Quién de ustedes tiene una mala relación con papá o con mamá? Pues así muy evidente, ¿no? Muy evidente. Mala es mala. Que no esté como tú quieres, ya cuenta como. ¿A quién le gustaría mejorar la relación con papás? ¿Quién tiene un familiar con el que no te hablas por algún enojo de hace años? ¿Quién tiene un mejor amigo? Que todo pueda quedar. ¿A quién le gusta su trabajo? ¿Y le fijas? No estamos iguales ni parejos, pero al final del día todos tenemos algo que aportar. Todos tenemos algo que nos puede, parece que no, pero es igual, tanto a ti, para mí, como para los demás. Todos vivimos exactamente muchas cosas muy similares. Al final del día, todos podemos ser. Y esta parte empática en ocasiones se nos olvida. Se nos va de las manos si no queremos hacer. Al contrario, como nos estamos lastimados, queremos lastimar a más personas. Fíjate, esos chicos bullying. Que realmente es eso, es gente o niños o personas que se muy lastimadas, que no entienden esta parte de que ser empáticos con los demás, que al final del día todos tenemos relaciones, hemos hecho cosas que no pensábamos que debíamos hacer anteriormente. Y así bajamos esta parte de concientización con las empresas, con las personas, y generar esta empatía, y generar este trabajo en equipo y esta unión entre los demás. ¿Fue súper corto? Porque el tiempo Sí, muchachos, ¿quieren más ejemplos? Venga. Alvarito lo pueden contratar para sus negocios, está chido. Este es para que vean cómo están las cosas. Hazle un close a ver cómo quedaron Que watchen igualitos todos. las tazas que son diferentes también en cómo cada quien acomodó y todo. Es un desmadre. Está incluso. Hay que ponerle con la loca esta cosa. Queda muy bien. Volvemos al estudio. Córrela, Tulio. Acá. Muy bien. ¿Qué dices, Manny? ¿Cómo anda todo por allá? Ahí estamos. Bueno, chicos, Volvemos al estudio. entonces pues ahorita que ya vimos un ejemplo aplicado, una dinámica gamificando un aprendizaje, pues ya tienen una idea un poquito más de cómo se puede manejar de diferentes maneras el enseñarle las cosas a la gente. Y pues Juanito aquí es un experto en esa parte. Así que ya tiene una idea de cómo puede funcionar esto. No solamente al momento de que digamos de niños o así por el estilo, sino cómo mejora realmente todo el ambiente organizacional dentro de un negocio, dentro de un equipo de trabajo, si no lo vemos a grandísima escala, o puede funcionarnos para familia, para amigos, en muchos otros casos, creo yo. Así es, de hecho hemos hecho team building familiares. Ok. Ha sido divertidísimo porque te saca todos los esquemas que los team buildings nos dedican a esta parte, te saca de nuestra área de confort. Y hay que generar otras cosas que dices tú,
¿qué hablas? Ahora cómo hacemos esta parte, ¿no? Ok. Oye, yo creo que ahí sale mucho esa parte que siempre dice la gente, ¿no? Es que yo quiero mucho a mi familia y mis tíos y mis primos y todo el rollo. Pero luego se dan cuenta que ni siquiera conocen a la familia realmente. O sea, los quiero porque me dijeron que los tenía que querer y porque crecimos todos juntos. Pero te das cuenta que a veces no conoces ni a tus amigos, ni a tu familia, ni a los que te rodean. Y conoces más a los del trabajo que a los que son tu núcleo familiar, ¿no? La gente más cercana. Comúnmente pasa eso. Exacto. Y pues bueno, ya con esos aprendizajes, bonito, no sé si tengas comentarios ya para ir cerrando el episodio de qué podemos inspirar nosotros para poder aplicar más esto en nuestras vidas. Pues principalmente dejar de ponerle el juicio que los juegos son para los niños. Realmente todos podemos empezar a jugar con un objetivo principal. Y esto nos funciona completamente en todas nuestras áreas de nuestra vida. Y no necesariamente en el trabajo, sino en nuestra vida personal. ¿Por qué no empezamos a querer jugar a ser más saludables? A ver quién come más en esta parte. Ahorita estoy jugando, a ver quién come más verduras. Me voy ganando yo solo, pero es otra historia. Entonces, a fin de cuentas, porque para mí es complicado comer verduras. Entonces ahora estoy como que, esta tiene forma de un algodón de azúcar. Sabe a algodón de azúcar. A fin de cuentas es lechuga. Y sigues jugando y sigues aprendiendo. De hecho es tan divertido que dices tú que dices, estoy loco, pero estoy divertido. Y puedes aplicarlo en todas las áreas de tu vida. ¿Por qué no jugamos a ver que al Alan de ayer, que corrió 1 kilómetro, porque el de hoy va a correr 1 kilómetro 1? Y así le hago justamente. Entonces, y ya vas jugando y le vas ganando el de ayer. Risa de maníaco, perdón. Y vas empezando a generar esta parte de la disciplina de forma divertida. Está chido eso. Chicos, ¿ustedes comentarios? Yo quiero decirle a todos los que nos escuchan que jugar es la manera más bonita de vivir. Lo he aprendido mucho. A mí, soy un niño que creció mucho jugando videojuegos. Y a lo mejor en la infancia éramos tachados de ñoños, de nerds o cosas por el estilo. Pero ahora que soy adulto y que me he dado la tarea de no encerrar a mi niño interior, sino que él esté muy vivo conmigo, me he dado cuenta cómo uno crece y aprende de todo eso. En los videojuegos yo jugaba Mario Bros. Y pues te caías y te morías y volvías a empezar el nivel desde el principio. Pero yo aprendí con eso a nunca rendirme, de que tengo que ver el final en algún momento. Y antes no tenías esto de continuo, tenías que empezar desde el principio, ¿te acuerdas? En el NES. Y pues así he aprendido con muchos juegos. Hay juegos también donde tienes un personaje, le tienes que subir sus estadísticas, que su fuerza, su inteligencia, para que haga mejores hechizos de magia, para que dé mejores espadazos, para que crezca esto y lo otro. Y a final de cuentas me di cuenta que ese mismo personaje que estaba jugando en la realidad virtual puedo ser yo, en lugar de que yo le aumente las estadísticas a este personaje digital. Dije, ¿y si me las aumento a mí? De hecho tuve una, ¿cómo se llama? Un déjà vu. Un déjà vu, ¿no? Epifanía, cuando vives algo en un videojuego y lo dices, acabo de tener un toque de sabiduría para mi vida. Porque me traumé una temporada con un juego que se llamaba Los Sims, no sé si lo vieron. Que si lo ves de fuera dices, es el juego más aburrido del mundo, porque es la vida, estás haciendo la vida de alguien, le estás subiendo las estadísticas para que agarre un mejor trabajo, para que se vea más fuerte, para que consiga novia, esto y lo otro. Y luego utilicé los hacks, porque había claves y podía hacer que tuviera dinero infinito y que pudiera subir las estadísticas más rápido. Y cuando hice eso dije, qué aburrido se volvió el juego, ya no tiene mucho sentido, ya no tiene chiste, ya no hay nada que hacer. Y luego como que ya dije así como, bueno, y si en lugar de subirle al personaje me lo subo a mí, y bueno, y si a mí me dieran todo de golpe, realmente sentiría el saborcito a que si yo lo construí. Entonces como que fui aprendiendo muchas cosas a través de los videojuegos, que yo digo, ojalá y todo el mundo fuéramos gamers en la vida real, y en lugar de quejarnos de qué culera está la vida o qué feo es lo que estoy viviendo, decir, tengo una oportunidad para aquí avanzar al siguiente nivel y me voy a divertir en esto, y si me caigo pues me vuelvo a levantar, y si mi jefe es el boss final, pues entonces pues voy a aumentar mis estadísticas para que a lo mejor el boss final no lo vaya a destruir, ¿verdad? Sino que tenga que ver cómo hacer que seamos del mismo equipo, cómo hacer que juntos saquemos adelante esto. Qué chido juego, ¿no? Hay un juego de Mario en el que Bowser no es el villano, sino que es tu equipo y te ayuda a vencer a otro villano.
Entonces bien podría pasar ese tipo de cosas. Y pues creo que es muy bonito el poder vivir jugando y dándote cuenta que realmente la vida es un juego. Si te caes y pierdes, tienes otra vida para volverlo a intentar y siempre puedes aprender de ello y buscar la mejor estrategia para al final ganar. Primero, güey. Oye, fíjate que ahorita que hablaba de los videojuegos y todo eso, me acordé precisamente de una experiencia reciente, de una experiencia de cuando era niño. Reciente estaba el torneo Diamante en Duolingo, que fueron 3 semanas de torneo, 3 semanas de tienes que mantenerte entre los primeros que eran como 8 lugares. 8 lugares, algo así, para mantenerte constante en el torneo y luego ya al final lo logras. Entonces fue la primera semana que empezó bien hardcore, porque la primera semana, hace 3 semanas, básicamente empecé yo y dije, no, pues ya llevo la ventaja, ya les gané a todos, ya tengo 2500 puntos de experiencia, esto no, ahí me quedo de momento. Qué aburrido estar haciendo lecciones de italiano. Y luego de repente cierro el Duolingo, lo abro 1 hora después y el que iba detrás de mí como por 4 niveles ya tiene 5000 de experiencia. Y yo, ¿cómo demonios lo hice tan rápido? Entonces empezó una competencia súper extrema que llegamos a hacer así de 3 horas seguidas aprendiendo idiomas entre él y yo. Todos los demás se quedaron así de 5000, 6000 puntos y él y yo llegamos como a 25000, 30000 puntos de experiencia. Al final le gané. Estoy muy feliz por eso. Nomás quería decir eso. Esa es la reflexión final. La segunda semana también fue la competencia menos live y la tercera semana fue como que me tocó con pura gente que no paga la aplicación. Entonces como que tenían sus lecciones o avanzaban hasta donde les dejaba y ya no podían avanzar más. Y ahí fue más aburrido, pero me aventé como que fueron 6, 7 niveles de Duolingo y sí aprendí bastante en esas 3 semanas de italiano. Y de niño, una de mis satisfacciones más grandes y que me enseñó también como que una cierta idea fue no rendirme precisamente en el Mario 1, en el Super Mario 1, porque yo nunca logré pasar el nivel 8-4, me parece, 8-3 antes de que llegaras con Bowser. Siempre había un salto imposible que tenías que hacer de saltar y luego caer en un cuadrito específico y luego ya de ahí saltar de nuevo para llegar al final del nivel. Y tienes que llegar corriendo, ¿no? Sí, que tienes que llegar corriendo a saltar. Entonces eso siempre lo hizo mi hermano, siempre llegaba él y era como que ya no puedo, pásalo tú. Y pasaron así años, o sea que yo nunca logré pasarlo sin la ayuda de mi hermano. Hasta hace como 10 años más o menos de que me propuse que pues ya he pasado el Mario 2, ya he pasado el Mario 3, tengo que pasar a fuerzas el Mario 1 porque no me puedo rendir, no puedo quedarme con ese de que yo no lo pasé, que siempre necesitaba ayuda. Y a base de intentarlo, logré pasar el nivel y fue como que la mayor satisfacción de ya pasé los 3 Marios originales. Y me ayudó mucho también como que para darme a entender eso de muchas veces pues tienes que hacer las cosas en equipo, hay veces que te va a tocar hacerlas solas porque no siempre vas a tener como que la ayuda de tu equipo, no siempre vas a tener ese respaldo, no siempre vas a tener todo un equipo, un team que te ayude, sino que hay veces que tienes que sacar la chapa, tienes que sacar ese tipo de cosas y eso como que no termina, o sea, tú puedes lograrlo y si no lo logras a la primera, pues intentarlo a la segunda, a la tercera, a la cuarta y eso me hizo como que mucho conecte con los negocios, sobre todo por ejemplo, pasa yo que andamos con nuestros emprendimientos y demás. Y era como, pues sí, en el camino de los emprendimientos intentamos una vez, fracasó, intentamos 2 veces, fracasó, intentamos una tercera y más o menos ahí le empezó a pegar, y hubo que diversificar, y ahora con la cuarta, y ahora con la quinta, y o sea, como que siempre es ese de, estás iniciando un proyecto nuevo, estás iniciando un trabajo nuevo o algo, y muchas veces no te va a salir como tú querías, no va a ser como lo esperaba desde un principio, pero pues es eso de, ya lo aprendí con un juego, ya lo aprendí con algo que me dejó esa dinámica y así como aprendí ahora idiomas, pues lo puedo aplicar para muchas cosas en mi vida, lo puedo aplicar para las cosas que no me gustan, lo puedo aplicar para ir mejorando en mi trabajo, que es lo que me gusta mucho de mi trabajo, o sea, soy docente y me da mucha libertad la universidad de enseñar a mi gusto, entonces es como en vez de ser el profe que está enseñando y que está nomás hable y hable, pues ponerlos a hacer actividades, ponerlos a hacer prácticas, ponerlos a hacer cosas y la verdad es algo que les recomiendo muchísimo. Entonces si eres un negocio, si cualquier cosa, pues ya sabes
a dónde acudir, ya sabes cómo poder aplicarlo, pues estás en manos expertas. Excelente. Juanito, ya antes de ya del cierre, platícanos un poquito aquí cómo funciona AZ Wellness Cowork. Ok, mira, ahora estamos iniciando, realmente estamos en la reapertura. Ya todos una parte, estamos en el edificio Azura. Y ahorita estamos técnicamente en la renta de espacios. Y estamos reabriendo el cafecito. El buen Andrés apenas hoy su primer día, déjenme decirles. Ya está, hoy lo estrenaron, déjame. Ya fueron sus primeros clientes. Y ya está en la parte de abajo para que vengas y puedas tomar tu cafecito. Sin embargo, también tenemos en esta parte áreas de trabajo. Y dices tú, bueno, no vengo al café, vengo a querer trabajar. El espacio te presta para que tú vengas con tu compu, con lo que quieras venir a trabajar. Y te rentamos el espacio, ya sea por hora, por día, por semana, por mes, sin problema alguno. Y siempre te regalamos la primera taza de café, lista para que vengas a trabajar. En esa parte también tenemos la parte de renta de consultorios y oficinas. En esta parte de aquí de arriba tenemos sala de juntas. En esta parte donde estamos la parte para talleres, conferencias y todas estas situaciones. Y también tenemos el área que está en la parte de arriba del área wellness. Tus eventos wellness pueden ser aquí, no meditaciones, tenemos aquí los martes, tenemos varios eventos que vamos a generar. Y para invitarlos el día 19 tenemos un gran evento para que vean cómo es el funcionamiento de todo lo que se hace aquí. Ok, ¿de qué es el evento? Realmente van a venir es mensaje para el alma, vienen cuencos, que no me acuerdo cómo se le llaman, pero Sonoterapia, ¿no? Sonoterapia, exactamente. Vienen también esta parte, vamos a tener invitada a tiene un servicio maravilloso que habla con tus animalitos. Ok. Va a estar aquí con nosotros, te digo, va a haber varios, vamos a sacar player en estos próximos días. Vamos a ver como que, te fijas, son 3 pisos, 4 pisos aquí, que va a haber en cada uno, va a haber cosas diferentes. Para que se vengan, tiene un costo simbólico de 100 pesos. Y el café está abierto y disponible para ustedes. Excelente, muchísimas gracias, Juanito. Y pues bueno, por mi parte, yo los invito, chicos, a que se den la oportunidad de conectar con ese niño que tenemos adentro, de que se den la oportunidad de ver los retos de la vida como si fueran misiones, como si fueran niveles del juego que los van a hacer que crezcan cada vez más. Y con una frase que traemos aquí, me gustaría cerrar el episodio donde decimos que a veces los mejores equipos no son los que tienen más talento, sino aquellos que consiguen que las personas participen. Y la verdadera pregunta para ello es, ¿cómo podemos volver a despertar la curiosidad, el compromiso y la alegría de jugar, incluso en nuestros trabajos? Ha sido todo por nuestra parte y nos vemos hasta la próxima pregunta. A veces una sola pregunta puede cambiar una vida. Si esta te hizo pensar, no te la guardes. Compártela con quien creas que la necesite. Si disfrutaste estar aquí, te invito a suscribirte y dejarnos tu calificación. En este nuevo comienzo, cada persona que se une hace la diferencia. Gracias por ser parte de esta gran familia de preguntones. Nos vemos en la próxima gran pregunta. ¿Cuál es?